Para entender bien a Cristo, nosotros tenemos que orar y tenemos que pedirle al Señor que abra nuestros ojos, que abra nuestro entendimiento para poder ministrar Cristo a las personas. La Biblia es maravillosa, porque la Biblia nos habla de Dios Padre, nos habla de Dios Hijo y nos habla de Dios como el Espíritu. Y aún más, la Biblia nos habla de lo que es la iglesia, su esencia. Entonces nosotros tenemos que ir despacio, pero no solamente ingiriendo, sino también digiriendo y asimilando la palabra de Dios, como el comer, ¿verdad? Que con el comer uno ingiere los alimentos, luego los procesa, que se llama digerirlos, y luego se cierra el círculo del metabolismo, que es asimilarlos. Cuando uno está sano de su cuerpo, uno ingiere alimentos, luego los digiere, los procesa el cuerpo y saca todo el jugo de esa comida, y ahí es donde el cuerpo recibe las vitaminas, y eso se llama asimilar. Jesucristo es el pan de vida, es la comida de Dios para nosotros, y cada vez que nosotros comemos ese Cristo, que claro, ¿verdad? Que la Biblia lo dice, ¿verdad? Jesús mismo dijo: el que me come y me bebe tiene vida eterna. O sea que Él es una comida para nosotros. Es muy importante entenderlo, que la Biblia describe un oído espiritual como boca y un estómago espiritual donde llega a dar ese alimento para que nuestro ser espiritual, espíritu, alma y cuerpo sea alimentado. Estamos entonces estudiando los aspectos de Cristo en el Nuevo Testamento, y estamos ahorita con el asunto de la ascensión. La ascensión se llevó a cabo después de la resurrección. Cada día que estudio la Biblia me doy cuenta que la mejor manera de presentarla para entender al Dios triuno es explicarlo como un proceso. O sea que Dios se ha procesado para llevar a cabo lo que se ha propuesto en su corazón. En la Biblia, Dios como Padre nos es revelado como Espíritu. Juan 4:24 dice: Dios es Espíritu. Pero luego nos muestra a el Hijo, y al Hijo nos lo pone como la encarnación de Dios. Y tenemos que estudiar todos los versículos que se relacionan con el nacimiento de Cristo, su vivir humano, su ida a la cruz y su resurrección. Porque resulta que después de que ya entendemos la resurrección, nos damos cuenta que la siguiente etapa de Dios es como espíritu vivificante, como espíritu de vida, como espíritu dador de vida, como Espíritu Santo. Claro que la Biblia tiene muchos accesorios, tiene mucha revelación, pero nosotros tenemos que ir a la esencia. Y como estamos estudiando los aspectos de Cristo en su ascensión, debemos de investigar cómo se llama Él cuando ya fue ascendido al cielo, ¿verdad? Porque a pesar que Cristo es eterno y Él es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo en el futuro, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, tenemos que en cada etapa, en la etapa de ayer, tenemos que entender quién era Cristo. En la etapa de hoy tenemos que entender quién era Cristo.
y en la etapa del futuro tenemos que entender quién es Cristo. Gracias a Dios que hemos estudiado ya muchos mensajes relacionados con los aspectos de Cristo. Y el primer aspecto que estudiamos, si usted se recuerda, fue qué es Cristo en la deidad, qué parte de la deidad es Cristo, qué parte de la administración divina tiene que ver con Cristo, qué parte tiene Cristo en la creación, porque Él está involucrado en todo el trabajo de Dios. ¿Cómo se involucra Cristo en la encarnación? ¿Cómo es el vivir humano de 33 años y medio de Cristo aquí en la tierra? ¿Cómo efectúa nuestra redención? ¿Cómo efectúa nuestra salvación? ¿Cómo Él se reproduce siendo un grano a muchos granos en resurrección? Y luego llegamos a la ascensión, y no se preocupe que todavía tenemos que seguir estudiando todos los aspectos de Cristo. Pero al llegar a la ascensión, nosotros encontramos que Cristo ascendido es el Hijo del Hombre. Cristo ascendido es uno que está sentado a la diestra de Dios. Cristo ascendido es uno que fue coronado con gloria y honra. Cristo ascendido fue entronizado para llevar a cabo la administración de Dios. Cristo en ascensión es el soberano de los reyes de la tierra. Cristo en ascensión es el príncipe y salvador. Cristo en ascensión es el Señor de todo. Así que hoy nos toca el aspecto, o vamos a decir, el aspecto de ascensión nos muestra que Cristo en ascensión es para desarrollar un ministerio celestial. ¿Se le quedó? El aspecto que estamos estudiando ahorita es el aspecto de la ascensión de Cristo. La ascensión de Cristo tiene 15 aspectos. Así que podemos decirle, le podemos llamar a la ascensión aspecto. Y esa ascensión tiene aspectos también, que son asuntos, pues. Estamos estudiando que en la ascensión hay 15 aspectos que debemos de conocerlos. Yo ya se los dije, pero como usted sabe que al hermano Carrillo le gusta repetir, ya vamos a llegar ahorita al aspecto número 8 de la ascensión. Los aspectos de la ascensión, que son aspectos de aspectos. El aspecto número 1 en ascensión, Él es el Hijo del Hombre. El 2 es uno que está sentado a la diestra de Dios. El 3 es que fue coronado con gloria y honra. El 4 es que Él fue entronizado para llevar a cabo la administración divina. El 5 es que Él es el soberano de los reyes de la tierra en ascensión. El 6 es que Él es el príncipe y salvador. El 7 es que Él es el Señor de todo. Y lo que vamos a estudiar ahorita, el 8, aspecto 8, Cristo para su ministerio celestial. Yo quiero que me pongan atención, por favor. Pon atención a tus lecciones. Porque la Biblia está escrita en una manera divina. O sea que Dios la ha arreglado para que solo aquel que la estudia y que ama al Señor de corazón la pueda entender. La Biblia no la entiende cualquiera. Para alguien que es irreverente, para alguien que es ateo, para alguien que no tiene interés en conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu, a ellos no les va a revelar. Pero notemos pues que Cristo en su ascensión es también el Cristo para un ministerio celestial. Ahora veamos pues, porque Cristo viene de la eternidad pasada con un ministerio.
Si eso no fuera así, ¿para qué va a orar él en Juan 17 y decir glorifica a tu Hijo con la misma gloria que tuve antes que el mundo fuese? Entonces Cristo es glorioso antes que el mundo exista. Y esas son palabras que fueron articuladas por él mismo. Pero luego él estuvo aquí en la tierra. Y cuando se encarnó, Juan 1:14 dice lo mismo, y aquel verbo tabernaculizó entre los hombres, y vimos su gloria, gloria del unigénito Hijo de Dios. Entonces él es glorioso en la eternidad pasada, glorioso en el tiempo, y luego Apocalipsis nos lo presenta glorioso en el futuro. Entonces, gracias a Dios que estamos entendiendo que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Porque no vamos a poder entender el ministerio del Señor. Al menos yo puedo hablarles de un ministerio triple. Un ministerio que Él tuvo antes que el mundo fuese, un ministerio que Él tuvo de 33 años y medio como un hombre encarnado, y un ministerio eterno en el futuro como hombre encarnado glorificado. Así que vamos a leer versículos para poder entender esto que estamos hablando. Por ejemplo, Hechos 2:36 revela que Cristo en su ascensión, Él fue hecho no solo el Señor, sino también el Cristo, el ungido. Fíjese que al leer aquí en Hebreos 1:9, mire cómo dice Hebreos 1:9, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¡Wow! Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos abra nuestro entendimiento, porque Cristo tiene compañeros. Veamos pues que en ascensión, Él fue ungido, fue designado por Dios para desarrollar un ministerio en los cielos. Ahorita yo no te estoy hablando ni del ministerio de la eternidad pasada, ni del ministerio que desarrolló en 33 años y medio, sino que estamos viendo el ministerio en ascensión. O sea que después que Él ha pasado por la encarnación, vivir humano, muerte y resurrección, ahora Él regresa a los cielos para desarrollar un ministerio en los cielos. Esto es tremendo, hermano, porque Dios te revela lo que Cristo está haciendo después de haberse ido. Muchos no le atinan a este asunto. Muchos predicadores, muchos siervos, solo predican de Cristo del tiempo de 33 años y medio. Se dedican solo al ministerio de Cristo de los 33 años y medio, y es un evangelio de niños. El evangelio de niños se centra en los 33 años y medio que Cristo desarrolló aquí en la tierra. Por supuesto que yo no estoy menospreciando el ministerio de Cristo de 33 años y medio, porque solo imagínate, ese ministerio de 33 años y medio ha mantenido a los siervos estudiando la palabra por más de 2000 años, y muy pocos saben presentarlo con un acierto, pegando en el centro. Muy pocos, casi todos se quedan como le pasó al pueblo de Israel en el desierto, que se quedó dando vueltas en el mismo lugar. Y por eso ayer te dije que Pablo nos exhorta a que vayamos hacia la perfección, que dejemos los rudimentos de la doctrina de Cristo, porque tú vas a darte cuenta a cualquier congregación que vayas, asistes a sus reuniones y ellos están en puros rudimentos.
Si no te hablan de sanidad divina, te van a hablar de liberación, y si no te hablan de liberación, te van a hablar de que Dios quiere hacer milagros en ti, y si no te hablan de que Dios quiere hacer milagros en ti, te van a aplicar psicología para tu matrimonio, y bueno, te van a mantener ocupado siempre en puros rudimentos, los cuales nunca te van a ayudar a conocer a Dios ni lo que Dios quiere hacer a través de ti. A mí me dan lástima muchos siervos de Dios que gastan horas y horas y horas y horas y nunca ubican a la gente, nunca. Usted le pregunta a los que él pastorea, a ver, explícame completamente tu salvación, no saben. Explícame cómo era Cristo en la eternidad pasada, no saben. Explícame cómo fue el ministerio de Cristo en la tierra, no saben, mucho menos van a saber cómo es el ministerio de Cristo en ascensión. Y de eso es lo que te estoy hablando yo ahorita, porque en ascensión Él fue ungido. En ascensión Él fue ungido. Mira, tú me puedes decir, hermano Carrillo, pero si Cristo está ungido, sí, Él fue ungido en la eternidad pasada. Él fue ungido en el tiempo, cuando salió de su bautismo, el Espíritu Santo vino sobre él y los evangelios dicen que lo ungió. Pero ahora te estoy hablando de otra unción. Por eso te dije, el Cristo tridimensional, con 3 unciones. Mira, este Cristo es maravilloso porque en ascensión Él fue ungido, y así lo dice la Biblia, designado por Dios para un ministerio celestial. Cuando Él estuvo en la tierra, Él fue ungido y designado para cumplir su ministerio terrenal. Pero en ascensión Él fue hecho el Cristo que va a cumplir o que está cumpliendo una misión a través del ministerio celestial. Él fue inaugurado como el Cristo oficialmente en su ascensión. En el día de Pentecostés, el apóstol Pedro mira lo que dijo. Hechos 2:36, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén, Señor y Cristo. Gracias a Dios que hemos entendido lo que es Dios en Cristo, desde la eternidad pasada, en el tiempo y en la eternidad futura. En la eternidad Cristo ya era Cristo, hermano. Tienes que ver todas esas cosas. Aún más, como enviado de Dios y ungido en su humanidad, Él era Cristo desde el tiempo en que nació. Desde que nació, Él era el Cristo. Él era el Cristo en la eternidad pasada. Él era el Cristo en su ministerio terrenal. Y Él es el Cristo en su ministerio celestial, pero hay que entender, pues, con detalle y bien explicado, hermano, porque si no entramos a estos detalles, jamás seremos instruidos, jamás seremos constituidos. Muy bien, gracias a Dios. Entonces, para entender que Él es el Cristo todo el tiempo, y que es Cristo desde que nació, y que es Cristo desde la eternidad, y que es Cristo en el futuro, solamente estudiemos la Biblia. Vamos a ver entonces aquí versículos. Vamos a leer Lucas 2:11. Dice que os es nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Luego vamos a Mateo 1:16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y también leamos Juan 1:41. Dice, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y luego vemos también en Juan 1:16, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En este contexto de Mateo, capítulo 16, Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y Pedro le contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Luego nosotros vemos que en su bautismo Él fue ungido por Dios con el Espíritu Santo en Lucas 4:18.
Entonces, allí en Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Sin embargo, él no fue oficialmente inaugurado como el Cristo hasta que él ascendió a los cielos. Cristo no solo era el escogido de Dios, el designado, el ungido por Dios, sino también inaugurado por Dios dentro de su oficio. Él fue pasado a través de la muerte y en resurrección y en ascensión. Él fue llamado llamado oficialmente el Cristo de Dios para el ministerio celestial. ¡Wow! Fíjate que hay muchas de estas cosas que solamente las podemos entender si Dios nos dirige a su palabra para entender los tipos y sombras. No hay otra manera que Dios nos explique y nos revele todos estos secretos si no sabemos interpretar las sombras. Un tiempo atrás yo le doy gracias a Dios, porque yo tuve comunión con Dios y le dije, Dios mío, revélame cómo es el trabajo que tú desarrollas en el cielo. Y Dios me mandó a su palabra, me mandó al libro de Éxodo y me puso a leer de cuando, escucha bien, de cuando Moisés se fue para Madián. Tú te acuerdas que cuando Moisés tenía 40 años, él trató de liberar al pueblo de Israel, lo cual te enseña la primera venida de Cristo. Cristo en su primera venida no liberó al pueblo de Israel de la manera que él se había propuesto en su corazón. Israel tenía la idea que ellos tenían que ser liberados políticamente, pero no, él vino para liberarlos espiritualmente, liberarlos de sus pecados, perdonarles sus pecados. Pero ellos no entendieron. Así sucedió cuando se levantó Moisés, que quiso defender a los israelitas. Tuvo problemas con Faraón y lo persiguieron y él tuvo que huir para Madián. Pero pasados 40 años, él estaba listo para regresar a liberar al pueblo de Israel, que es tipo y sombra de la segunda venida de Cristo. Entonces nosotros podemos entender el ministerio de Cristo en su primer venida, el ministerio de Cristo en su segunda venida, pero está escondido en sombras. Y allí Dios me abrió mi entendimiento, porque leyendo la historia de lo que fue a hacer Moisés allá a Madián, Dios me reveló en detalle todo lo que Cristo ha estado haciendo en el cielo desde que Él se fue. Ahora, el ministerio de Cristo, imagínate, en el cielo es mucho más extenso que el ministerio de Cristo en la tierra, porque el ministerio de Cristo en la tierra duró 33 años y medio. En cambio, este ministerio del cual yo te estoy hablando, y que tú puedes participar de él, porque ese Cristo que está en el cielo ministrando está dentro de ti esencialmente. Allá está operando físicamente, allá está desarrollando su administración divina. Por eso es que te estoy diciendo que el octavo aspecto de Cristo en ascensión es que Cristo es para un ministerio celestial. Yo creo que algunos de ustedes nunca han oído estas enseñanzas, pero denle gracias a Dios que Dios nos está abriendo su libro para que nosotros nos internemos en esas enseñanzas. Si Dios nos permite, si Dios nos da vida, continuamos mañana con el aspecto número 9. Que Dios te bendiga y que te dé un día saturado de su bendición. Hasta la próxima.